Bueno, en cuanto a la Trinidad, el concepto de la Trinidad habla de pluralidad de personas, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El concepto de la Trinidad habla de que, según el credo de Atanasio, donde se fundamentó la Trinidad y donde fundamentan las demás doctrinas trinitarias, habla que hay Dios Padre, que hay Dios Hijo, que hay Dios Espíritu Santo, pero aunque son tres personas distintas, son todos Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo importante mirar aquí es que iría en contravía con la palabra del Señor y con cualquier lógica, porque si hay Dios Hijo, entonces podríamos decir que Dios murió en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario no murió Dios Hijo, murió el Hijo de Dios. Es muy diferente hablar de Dios Hijo, hablar del Hijo de Dios. La Biblia nunca habla de Dios Hijo, la Biblia siempre habla del Hijo de Dios. Y lo otro es que la pluralidad de personas no está justificada en la palabra del Señor. Dios no habla de pluralidad de personas. Es más, la palabra Trinidad no se encuentra en ninguna parte de la Escritura, ni la doctrina trinitaria está fundamentada en la palabra. Podemos decir entonces que la Trinidad es una doctrina que no es bíblica. Al contrario, la Biblia siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando que hay un solo Dios, el Padre de la gloria. Ha sido un gran golpe para hermanos y teólogos trinitarios sobre la autenticidad del contenido del texto de Mateo 28:19, popularmente conocido como la Gran Comisión. Hay fuentes históricas, dan fe que es un texto adulterado. Es impresionante quienes empezaron a usar la expresión texto adulterado para negar que Dios fue manifestado en carne y que Jesús es Dios. Hoy reciban de su misma medicina. Sí, hermano trinitario, Mateo 28:19, texto que usan como caballo de batalla para defender la Trinidad. Doctrina inventada y falsa, tan falsa como las mismas escrituras que usan para defenderla. En la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, tampoco encontramos la palabra Santísima Trinidad, no encontramos tampoco que se mencione la segunda, la tercera persona de la Trinidad. La verdad es que la Biblia no menciona ninguno de estos términos, son términos humanos que filósofos, teólogos y diferentes hombres a través de la historia han utilizado para tratar de enseñar, forzando la escritura,
Pero la verdad es que la Trinidad no existe en la Biblia. En ningún momento la palabra de Dios dice que debemos creer en la Trinidad. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que la Trinidad es solamente un invento de la raza humana y no viene de parte de Dios, porque lo que viene de parte de Dios está escrito en la Biblia y debemos encontrar siempre lo que enseñamos doctrinalmente escrito en la palabra. Si no tenemos sustento bíblico, no hemos de enseñar ni de creer diferentes enseñanzas. Todo lo que enseñamos debe tener una base bíblica que tenga por lo menos 3 pasajes o textos bíblicos donde tengamos sustentación, y no de cualquier forma, sino una sustentación clara con una interpretación correcta. Así que la Trinidad pues viene de la historia a través de diversos maestros de los patriarcas, después de los padres de la iglesia. Empezaron a mencionar después del año 145, que un poco mencionaron esa doctrina, y ya después del año 235 se fue tomando forma. En el concilio de Nicea le dieron ya base como Trinidad, y luego al conformarse plenamente la iglesia romana, entonces se aceptó en otros concilios como una doctrina oficial, y así fueron incluyendo ellos en diferentes concilios diversas doctrinas que no están en la palabra de Dios. Así que la Trinidad es una doctrina antibíblica. Bueno, la Trinidad es un dogma y que a través de los tiempos algunos cristianos y en algunos lugares se vino implantando como una doctrina, pero realmente la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia. Jesús dijo: lo que está escrito, escrito está. Es más, la Biblia en ninguna parte de los textos, de los 66 libros que tiene la Biblia, aparece una persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la Trinidad? La Trinidad presenta a un Dios, pero con tres manifestaciones. Ellos lo llaman Padre, Hijo y Espíritu, pero la palabra del Señor dice que Jesús, que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús y que el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Por eso la Trinidad no tiene un fundamento bíblico. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Filosofías, pensamientos, ideas. Eso es lo que podemos decir acerca de la Trinidad. La Trinidad nace como un concepto en el pensamiento de algunos. Desde la filosofía de los griegos, la filosofía platónica, aristotélica, siempre se ha tenido ciertos pensamientos acerca de Dios.
Y algunos de esos pensamientos los han introducido dentro del cristianismo. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? Es que nadie te engañe acerca de estas filosofías, porque son según las tradiciones de los hombres, no son según Cristo, no son conforme a Cristo. ¿Cómo es conforme a Cristo? Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús, en el cuerpo de Cristo, estaba toda la plenitud de Dios. Por eso el concepto de la Trinidad es totalmente equivocado. Necesitamos entender que la manifestación de Dios en carne no ha provisto otra persona, sino que es una forma de Dios darse a conocer en otra manifestación, pero sigue siendo el mismo Dios. La Trinidad está fuera de contexto. Lo real es que la palabra de Dios dice que Dios fue manifestado en carne. Así que el gran misterio es la piedad. El gran misterio de nuestra fe es que Dios fue manifestado en carne. No dice el misterio de la Trinidad, dice el misterio de la piedad, el misterio de nuestra fe, de nuestra vocación. Consiste en eso, de que Dios, que es espíritu, se hizo hombre, se manifestó en carne. En el principio era el verbo. Es una expresión que ataca directamente a la filosofía griega, porque el concepto del logos nace con ellos. Para Heráclito el logos era la fuerza que había creado el universo. Y entonces cuando Juan empieza a escribir el Evangelio, él ataca directamente los pensamientos gnósticos que estaban llegando al cristianismo en este tiempo. Y lo primero que Juan dice es que ese logos que estaba en el principio, ese logos es Dios. Y no solamente que ese logos es Dios, sino que también está diciendo que ese logos se manifestó en carne. Esa es la esencia real de lo que la Escritura dice. Entonces, conceptos como la Trinidad, como el dualismo, son simplemente filosofías de hombre. Y nosotros no debemos seguir las tradiciones de los hombres. Necesitamos entender que Jesús es Dios manifestado en carne. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, podríamos decir que la Biblia no muestra una base clara, una base real para dar crédito al tema de la Trinidad. La Biblia expresa y habla enfáticamente del Dios de Israel y lo presenta como un Dios único, un Dios que obviamente, aunque está mencionado en la Biblia los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se sobreentiende que no hace referencia a estas declaraciones bíblicas a tres deidades o a tres personas distintas, pero más bien habla acerca de que ese único Dios que conoció y que se presentó ante el pueblo de Israel, y más cuando a través de Moisés se dijo: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Ese único Dios, la Biblia dice de esta manera: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Entonces la Biblia pone en claro de que el Dios único, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, es uno solo, único Dios verdadero y la vida eterna, ya que la palabra del Señor dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. La Biblia, desde Génesis capítulo 1, hace la manifestación y hace el conocimiento de un solo Dios. La Biblia dice: en el principio creó
Dios, los cielos y la tierra. De manera que la unicidad nos da el conocimiento de que hay un solo Dios, de que hay un solo Salvador y de que hay una vida eterna. Ese Salvador llama a Jesús de Nazaret. Ese único Dios llama a Jesús de Nazaret. Allá en 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, dice la palabra del Señor, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De manera que no hay otro Dios. La unicidad nos da el conocimiento de que hay un solo Dios y una vida eterna. Bien, la Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16, así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La unicidad es la doctrina que enseña de la existencia de un solo Dios que se manifestó en carne para traer salvación a la raza humana, como está escrito en la palabra, y también en Hebreos el capítulo 2, dice el verso 14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Dios se manifestó en carne para regalar salvación a la raza humana. No había una persona que tuviera la capacidad de hacer esto, porque la sangre humana había sido contaminada por el pecado. Pero Dios, en su manifestación en carne, siendo santo, vino y como hombre entregó su vida por nosotros para rescatarnos. Y ya al entregar su vida y derramar su sangre, pudo haber perdón de pecados para toda la raza humana. Así que la unicidad es la doctrina, pues, de un solo Dios que se manifestó en carne y vino a salvar la raza humana. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, dice 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Dios es uno, dice la palabra. Así que solamente hay un Dios, y ese Dios se manifestó en carne para venirnos a dar salvación. Vino a demostrarle a la raza humana que Él es real, que Él existe, que Dios no es una invención de la mente humana, sino que es la realidad más grande que existe. La unicidad de Dios sencillamente habla del Dios único, del único Dios verdadero. A diferencia de la doctrina trinitaria, que habla de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, la unicidad no habla de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, sino de tres manifestaciones distintas y un solo Dios verdadero. La unicidad se enfoca en demostrar que Dios es único, que no es uno de unidad, sino único de unicidad, no uno de unitario, sino único de unicitario. Esa es la gran diferencia que hay de pronto con doctrinas de unitarios. Una cosa es ser unitario, otra cosa es ser unicitario. Unicitario es creer que hay un solo Dios y un único Dios. En grosso modo, eso es lo que tiene que ver con la doctrina de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios se basa en creer que hay un solo Dios y que ese Dios un día por la misericordia, por su infinita misericordia, vino, se hizo hombre y se manifestó en carne. Recordemos las palabras, por ejemplo, de Isaías 7:14, cuando dijo: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y la Biblia dice, llamará su nombre Emmanuel, que luego dice, traducido es o quiere decir Dios con nosotros. Luego encontramos que la Biblia dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre. Número 1, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En otras palabras, la Biblia lo que está diciendo es que ese niño recién nacido, vamos a decir, envuelto en pañales y
acostado en un pesebre. La Biblia dice que era admirable, la Biblia dice que era consejero, la Biblia dice que era Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. ¿Qué es esto? Dios manifestado en carne. O sea que cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de una segunda persona como se enseña en la Trinidad, porque la Trinidad dice que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona, o sea que son tres personas distintas, es lo que se enseña, se dice, desde el punto de vista de la doctrina de la Trinidad. Pero la Biblia lo que manifiesta es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Bueno, la doctrina unicitaria se basa en la Biblia. Básicamente yo creo que el texto, el Shema judío, el Deuteronomio 6:4, donde dice que el primer mandamiento precisamente es unicitario. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo confirmó este primer mandamiento también en los evangelios, y además el mismo Satanás nos habla de que él entiende y sabe que es uno. Santiago dice, ¿creéis que Dios es uno? Bien haces, los demonios también lo creen y tiemblan. O sea que la unicidad no es solo un conocimiento que Dios nos lo ha entregado, que Jesucristo lo corroboró cuando fue manifestado en carne, estuvo aquí en la tierra manifestado en carne, sino que aún el mismo diablo y los demonios saben y entienden que Dios es uno solo. La razón de la manifestación de Dios en carne es porque la Biblia dice que era necesario para poder redimir al hombre, para poderlo rescatar, porque el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Se necesitaba la intervención de un ser santo, porque la Biblia dice que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que fuese entendido y que buscara a Dios, y dice, y no halló ni aún uno. ¿Qué sucede? Como no halló a nadie que pudiera, digamos, hacer las veces de un mediador, entonces Dios, en su misericordia, en su gracia, Él mismo vino, dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se hizo carne porque también era necesario que para lograr la redención de los hombres hubiera el derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ahí vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no siendo una persona diferente, sino Dios mismo reconciliando consigo mismo el mundo. Se le llama Espíritu Santo porque Él dijo, yo me voy. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que vendré otra vez. ¿Cómo vendría? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que sería derramado sobre todos los creyentes. Entonces iba a constituir la manifestación del Señor para de una manera permanente poder entonces habitar entre el pueblo. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, finalmente, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es una enseñanza que, aunque se usa la Biblia para declarar este tema y darle pues una cobertura y establecerla como una doctrina, realmente la Biblia no tiene una base para mostrar que exista una Trinidad. Pero la Biblia sí habla claramente de que Dios es uno, y ese Dios tiene un nombre, y ese es el nombre por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Hay que bautizarse en el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre, en el cual hay perdón de pecado. Jesús significa Salvador, y dice la palabra del Señor Jesús que no hay otro nombre bajo del cielo en el cual podamos tener perdón de pecado. Es más,
El bautismo en el nombre de Jesús es el que registra la Biblia. Los primeros cristianos fueron bautizados en el nombre de Jesús. En esta generación y en este siglo en que vivimos, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, porque es un nombre el que debe ser bautizado, y Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu tampoco es nombre. Bueno, nos encontramos aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con el pastor Obed López, quien nos va a decir el significado del bautismo. Gracias, saludo a todos en el nombre de Jesús. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es para el perdón de los pecados, como está escrito en Hechos capítulo 2, verso 38. En el momento en que una persona se congrega a Jesús y recibe su bautismo, ¿cuál es la importancia que representa el bautismo para una persona que lo ha tomado? Bien, el Señor dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio, y luego dijo también: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando se bautiza la persona es como hacer el compromiso, ejemplo, cuando uno se casa, ¿sí? De pronto hay gente que le agrada, como cuando está de novios, le agrada el Evangelio. Pero cuando ya uno se casa con la mujer, hay un compromiso serio y legal para estar unidos y respetarse mutuamente. También cuando la persona se bautiza, hace el compromiso con Dios de serle fiel totalmente y de consagrar su vida solo para Él, alejándose completamente del pecado. Bueno, en este momento nos encontramos con Ricardo Castillo, la persona que hoy va a recibir el bautismo, consciente de esa responsabilidad que se adquiere a partir del día de hoy. Claro, Alfredo Vivero, estoy un poquito nervioso, pero yo sé que en el nombre del Señor Jesucristo son perdonados todos los pecados, y pues yo creo que pues todos tenemos pecado, y pues necesito que Dios me limpie a través de su bautismo. Yo sé que somos sepultados a través del bautismo, y pues estoy muy feliz porque me voy a cumplir ese paso. Dios les bendiga. Amén. A todos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Me permito leer unos textos bíblicos. Sí, un corto consejo para que oremos. Y el Señor nos bendiga pues en este bautismo en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice en Marcos, el capítulo 16, el verso 15, en adelante dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Son las palabras del Señor Jesús enviando a sus discípulos a predicar a todo el mundo. Y claro está, estamos, gracias al Señor, incluidos nosotros los colombianos en ese paquete de salvación que el Señor nos ha dado, incluidos los portejadeños también, para disfrutar de la salvación del Señor. Y como está escrito en Hechos capítulo 2, el verso 37, que le preguntan al apóstol Pedro qué tienen que hacer, dice la Biblia así, Hechos 2:37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dice a los israelitas, pero también dice: y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y ahí estamos incluidos nosotros, los gentiles y los colombianos, gracias al Señor. En cuanto a la representación del bautismo, vamos a leer acá en Romanos, el capítulo 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así que el bautismo es para el perdón de los pecados y para sepultar el hombre pecador, representando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso realizamos el bautismo en el nombre de Jesús, como está escrito, para el perdón y para que la persona reciba, como dijo la promesa, como dice en Hechos 2:38, del Espíritu Santo, y pueda servir a Dios en santidad, servir también a la iglesia y a la comunidad en general, dando buen testimonio y una vida nueva, diferente, una vida con esperanza de salvación y una vida que pueda ser luz para los que nos rodean, nuestros familiares, amigos, conocidos y la sociedad en general. Así que recordemos, tenemos el llamado de Dios a vivir en santidad y a disfrutar lo que Él nos ha dado. Señor, llegó a mi corazón, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Las imágenes ustedes pueden apreciarlo. Pone el ministro a pues para mí hoy el mundo se acabó y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. El bautismo bíblico yo creo que es de las cosas más importantes que debemos tener todos los que somos cristianos, porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es primero que todo una de las llaves del reino de los cielos que nos permite tener la completa seguridad que somos salvos, porque la Biblia dice sencillamente cosas muy puntuales. Primero, que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el único bautismo que te perdona los pecados, Hechos 2:38. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Porque los registros bíblicos del bautismo bíblico para el perdón de los pecados están en la Biblia, en el libro Hechos 2:38, en Hechos 4:12, en Hechos 10:43 dice que de este Jesucristo dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Además, Hechos 19 habla que aunque algunas personas se bautizaron, no tenían el bautismo correcto, y en Éfeso dice que en Hechos 19 que les tocó bautizarse en el nombre de Jesús, porque este es el único bautismo que aparece en la Biblia. Es más, si una persona no está bautizada en el nombre de Jesús, sencillamente se encuentra desnuda, porque la Biblia dice que los que están bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Por eso es tan importante bautizarnos en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas personas han tomado este texto bíblico y a través de él lo han tomado literal para realizar la doctrina de la Trinidad y a través de ello bautizar a las personas en los títulos. Cuando leemos aquí este texto, el Señor habla claramente y dice que deben ser las personas bautizadas en el nombre. Y eso es lo que se debe tener en cuenta. El artículo "el" es un artículo singular que habla de uno y es un artículo masculino. Entonces, cuando uno menciona allí viene "él", significa que viene una persona de sexo masculino.
Cuando dice el nombre, está hablando de un solo nombre. Y la Biblia dice que solamente hay un nombre. En Hechos capítulo 4 versos 11 y 12, solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Esta escritura, al compararla o hacer el análisis general, la comparación con toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos que el único bautismo que aparece es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O más bien en estos títulos. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco lo es. Son títulos o sustantivos que demuestran una función específica. Padre porque tiene hijos, Hijo porque tiene padres, y Espíritu Santo pues son características de Dios, cualidades de Dios. Es espíritu, dice la Biblia en Juan capítulo 4 verso 24, y Dios es santo, dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. Entonces son características de Dios, ¿sí? Dios es espíritu y Dios es santo, pero ese no es su nombre. Alguien puede decirnos pastor, esposo, padre, pero ese no es nuestro nombre. El nombre personal de cada uno de nosotros tiene un significado. Y el nombre de Jesús es el nombre propio de Dios y es el nombre salvador para nosotros en la gracia. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús. La Biblia explica en Romanos el capítulo 6 que el bautismo tipifica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pues Él es Dios, pero vino en su manifestación en carne, y en su manifestación en carne murió por nosotros. Cuando la persona es sumergida en el agua e invocamos en la persona el nombre de Jesús, está semejándose en la muerte de Cristo en el Calvario. También luego en la sepultura, Jesús fue sepultado y la persona es sepultada en agua, y luego la levantamos para que tenga una vida nueva. Entonces sería un error decir en el nombre del Padre, porque el Padre o Él como Padre no murió. Él murió en su manifestación en carne, o sea, como hijo. Esa es la explicación del bautismo. Por eso dice que en el bautismo somos revestidos de Cristo, que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Él. Y en toda la Escritura encontramos miles de personas bautizadas en la iglesia apostólica, en la iglesia bíblica, bautizadas en el nombre de Jesús. Primero 3,000, luego 5,000 y luego muchísimas más, pero nunca encontramos una prueba bíblica de que haya una sola persona sido bautizada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, cuando Jesús se aparece a los discípulos, dice la palabra del Señor en el versículo número 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Señor les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento, les dio palabra de revelación, y la revelación completa de la obra redentora del Señor es que se prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Muchos tienden a confundirse cuando leen Mateo 28, 19, porque dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que la palabra de Dios está diciendo ahí el nombre, no dice los nombres. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre
del Espíritu Santo. No son tres personas. Se refiere a tres manifestaciones que poseen un nombre. Un nombre. Y en ese nombre precisamente es que se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, una vez que se compungieron de corazón, en el capítulo 12, en el verso 37, después de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solo Pedro, también los otros apóstoles: sí, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos. El mensaje central. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba cumpliendo la gran comisión: hacer discípulos y bautizarlos en el nombre. Predicó lo que dice San Lucas 24:47, que en su nombre hay perdón de los pecados. Sí, porque como está escrito aquí en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, es que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En el único nombre que hay perdón de los pecados, hay sanidad, hay liberación y hay vida eterna, es en el nombre de Jesús. Los demonios saben esto, y por eso cuando la persona va a reprender un demonio, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando tú oras por sanidad, no oras en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, reprendes la enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto más los pecados? Y como está escrito, que todo lo que hagas, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Bien, sobre el tema del bautismo, pues en el caso mío, yo siempre hago mención de Mateo 28:19, donde la Biblia dice que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, hay que tener en cuenta que Padre como tal no es nombre, Hijo como tal tampoco es un nombre, Espíritu no es nombre, son títulos de Dios. Pero Jesús claramente dijo: bautícelos en el nombre. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Entonces resulta que si nos remitimos a Mateo, capítulo 1, el verso 21, el ángel le dijo a José unas palabras que son las que nos dan una claridad al respecto. Cuando la Biblia dice que el ángel le dijo a José, hablando de María que estaba embarazada, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y luego le dijo la razón por la cual se llamaría Jesús. Dice: porque él salvaría, o él salvará a su pueblo de sus pecados. Aparte de eso, Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea que para poder ser salvos, y entendiendo que el bautismo hace parte del plan de salvación, porque según la Biblia el plan de salvación consiste, número 1, en arrepentimiento y conversión, porque la Biblia dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces el plan de salvación incluye arrepentimiento y conversión. Segundo, bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y tercero, ser llenos del Espíritu Santo
hablando en otras lenguas según el Espíritu Santo les da que hable. Bueno, mirando Mateo 28, 19, es importante mirar que cualquier texto bíblico debe ser como lo podemos relacionar como la música, que si un acorde no está dentro del círculo armónico, entonces no va a sonar bien. Igualmente Mateo 28, dentro del círculo armónico de la palabra del Señor, no tiene ningún respaldo bíblico con ningún otro versículo, ningún respaldo bíblico, porque primero que todo, ninguna persona en la Biblia se encuentra bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, porque todas las personas están bautizadas bíblicamente en el nombre de Jesucristo. Y tercero, porque aparte de todo, el error más grande gramaticalmente que se encuentra en la Biblia es Mateo 28, porque Mateo 27 habla en primera persona, Mateo 29 habla en primera persona, y nos meten un error gramatical en Mateo 28 donde habla con pluralidad de personas. La pregunta al estudiar la Biblia sobre el bautismo es si una persona se bautiza en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sus pecados son perdonados? Bueno, en Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bien, creo que la escritura es clara, y el Señor Jesús le dijo a los judíos en el Evangelio de Juan, les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque si no creen que Él es, pues no se van a bautizar en su nombre, no lo van a aceptar a Él como el Mesías, como el Salvador, como Dios manifestado en carne, como el único y verdadero Dios, como el Cordero que vino a salvarnos. Encontramos en la Biblia pruebas de que las personas que habían sido bautizadas por un bautismo que Dios había enviado, el bautismo de Juan, debieron ser bautizadas de nuevo en el bautismo de Jesús, porque después de que Jesús vino y se manifestó, todos los que deseamos ser salvos debemos bautizarnos en su nombre y amarlo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, dice la Biblia que Pablo llegó a Éfeso después de recorrer las regiones superiores y encontró allí ciertos discípulos. Él, al verlos, observó por su forma y su manera que eran creyentes, pero no es suficiente ser creyente. Él se acercó a ellos, el apóstol Pablo, y les preguntó si ya habían recibido el Espíritu Santo. Ellos le dijeron que no sabían siquiera si había Espíritu Santo. Él les pregunta entonces: bueno, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Entonces Él les explica, les expone el mensaje, les dice que ya vino Jesús, el Mesías, el Salvador, y que ahora el único bautismo válido es el bautismo en su nombre, en el nombre de Jesucristo, como lo dijo Pedro, para el perdón de los pecados. Ellos acceden, entienden la Escritura y son bautizados. Y dice la Biblia que al salir de las aguas del río, a la orilla del río, oran y se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, respaldando Dios el bautismo que estaba realizando el apóstol Pablo en los hermanos de Éfeso. Y por eso luego les escribe en la carta a Éfeso, a los Efesios, el capítulo 1, el verso 13, les dice que se acuerden que los que creyeron y recibieron la palabra de verdad, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no solo el bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón, sino el bautismo del Espíritu Santo con fuego y con la señal de hablar en nuevas lenguas como evidencia, porque Dios cumple su palabra. Entonces queda ya a disposición de cada persona el obedecer o no la palabra. Cuando encontramos más de 10.000 e históricamente, bíblicamente más de 10.000 personas bautizadas en el nombre de Jesús, e históricamente habla de más de 125.000 bautizados en Jerusalén en los primeros años, pero todos bautizados en el nombre de Jesús. Hay quienes dicen que no hay que creerle a los apóstoles, pero todos los apóstoles fueron los que escribieron la Biblia, y yo creo que Dios no se equivoca y Él fue quien los escogió a ellos. Hoy nosotros no creo que sepamos más que los apóstoles,
Damos gracias a Dios por tener la misma revelación que Él les dio a ellos. Nos ha revelado el nombre y el evangelio verdadero, el evangelio apostólico, porque debemos edificar todos sobre la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Efesios capítulo 2, verso 20. Debemos de practicar siempre la palabra de Dios. Veamos ahora, queridos hermanos, fuentes de origen históricos. Evangelio de Mateo en hebreo. Hay 3 manuscritos principales del Evangelio de Mateo, escritos en lengua hebrea: el Chetó, el Duttil y el manuscrito Mustar. Es muy extraño que el manuscrito en hebreo de Mateo haya desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra, justo y preciso en el siglo III y siglo IV. ¿Quiénes estarían tan interesados que los manuscritos en hebreo de Mateo desaparecieran y por qué? El libro de Mateo, el Chetó, es preservado en un manuscrito llamado el Eben Bohem, y este escrito ha sido preservado de una manera milagrosa. Mateo 28:19 dice: vayan y enseñen en mi nombre a llevar todas las cosas las cuales les he mandado hacer para siempre. Sí, este es el verdadero texto y concuerda con los otros evangelistas. Pero el resto de los apóstoles que habían sido perseguidos sin cansancio, con el propósito de destruirlos, y habían sido echados afuera de la región de Judea, fueron a todas las naciones para predicarles el evangelio, dependiendo del poder de Cristo, quien les había dicho: y hagan discípulos a las naciones en mi nombre. Otra vez, en su libro Discurso de elogio al emperador Constantino, capítulo 16, parte 8, leemos: seguramente nadie más que nuestro único Salvador ha hecho esto. Cuando, después de su victoria sobre la muerte, habló la palabra de sus seguidores diciéndoles: y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre. Las escrituras de Eusebio son más antiguas que ningún manuscrito sobreviviente de Mateo 28:19. Era firmemente un cristiano ortodoxo bajo el mando del emperador Constantino. Por lo tanto, es más fácil creer que la fraseología de Eusebio era más cercana al texto original del que encontramos en todo el Nuevo Testamento desde el siglo IV. En esos días del siglo IV, bajo la influencia de Constantino, se cambió el texto original y, siendo adaptado a la nueva idea teológica del Concilio de Nicea, había creado la Trinidad. Aun cuando ningún escrito de Mateo 28:19 decía Padre, Hijo y Espíritu, antes del Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, de acuerdo a la colección de las escrituras de los patriarcas de la Iglesia Católica, todos trinitarios, Ignacio, Ireneo, Tertuliano, Hipólito y otros, ya estaban dando la versión con la fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Hago notar que la fórmula trinitaria inventada en Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este versículo se refiere a 3, pero nunca dice qué son, porque 3 cosas distintas no hacen a un Dios. Ningún pasaje de las escrituras asevera que Dios es 3. No hay ninguna escritura que diga que Dios es 3. 3 personas, 3 agentes, 3 seres, 3 dioses, 3 espíritus, 3 sustancias, 3 modos, 3 atributos, 3 divinidades, 3 títulos. Fuentes de origen.
Si Mateo 28:19 está correcto como aparece en las versiones modernas, entonces no hay explicación para la desobediencia evidente de los apóstoles, debido a que no hay ninguna ocurrencia de ellos bautizando a nadie de acuerdo con esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los datos del Nuevo Testamento muestran que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, como el texto que Eusebio estaba indicando. Leamos ahora Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y mandó, según Hechos 8:16, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es una gran ignorancia decir que los apóstoles desobedecieron al manuscrito de Cristo al bautizar en todo el libro de los Hechos en el nombre de Jesús. Ellos bautizaron en el nombre de Jesús porque así mismo Cristo les ordenó, y eso hizo la iglesia primitiva. El nombre de Dios es demasiado importante para omitirlo, y en el bautismo es especial porque su nombre perdona pecado. El nombre del Señor revela autoridad. Miremos algunos ejemplos. Porque la ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y los despedazaron de ellos a 42 muchachos. Estos 3 versículos hablan de la autoridad del nombre de Dios, por lo que Mateo 28:19, con frases del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no revela ninguna autoridad, porque la autoridad está en el nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El texto de Mateo 28:19, al ser examinado su contexto, prueba la falsedad trinitaria, porque carece de una síntesis lógica, es decir, la verdadera comprensión de los versos es oscurecido por un fracaso de los diferentes conceptos para armonizar. Sí, el versículo 18 dice que Jesús tiene toda autoridad. Sí, Jesús tiene toda la autoridad. ¿Cómo sería posible que la Gran Comisión tuviera tal confusión de autoridad? El texto de Mateo 28:18 al 20, en el original no tiene confusión, dice: todo poder me ha sido dado, y entonces hagan discípulos en mi nombre, enseñándoles todo lo que les he mandado, yo estaré con ustedes. La frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es usada en algún otro lugar de las Escrituras. No, en ninguna parte de la Biblia se repite. ¿Usó Jesús la frase en mi nombre? Sí, 17 veces, para ser exacto. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre,
porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿De qué sirve bautizar creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No sirve de nada. Es un bautismo nulo y estéril, porque no hay perdón de pecados. El perdón de los pecados está en el invocar el nombre de Jesús.